Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro anunció la designación de 2 nuevas ministras que ingresarán al gabinete y a quienes ya les fijó tareas concretas. A la cartera de Transporte llega María Constanza García y al Ministerio de Agricultura Marta Carvajalino. David Parra en la Casa de Nariño. Buenas noches, David. Detalles de las designaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues inicio contándole que sobre las 8 de la noche se canceló el Consejo de Ministros, en donde se esperaba que el presidente Gustavo Petro se despidiera de esos ministros que ya anunciados serán reemplazados. Justamente hoy martes anunció su nueva ministra de Agricultura y su nueva ministra de Transporte. En el siguiente informe, los detalles. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado anunció la llegada de nuevos integrantes a su gabinete ministerial. El presidente anunció a su nueva ministra de Transporte. María Constanza García será la nueva ministra de Transporte. Le agradezco a William Camargo su dedicación y esfuerzo. Adelante con los ferrocarriles y los caminos vecinales. María Constanza García es ingeniera civil y magíster en gerencia para el desarrollo. Cuenta con más de 20 años de experiencia y actualmente se desempeña como viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transporte. Fue directora encargada del Invías y secretaria de Movilidad en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Asimismo, el presidente Petro reveló quién estará a cargo del Ministerio de Agricultura en reemplazo de Jennifer Mojica. Agradezco a la doctora Jennifer Mojica su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos de Asadón sabrán querer la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Marta Carvajalino, quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social. Carvajalino es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeñó como viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura entre junio de 2023 y enero de 2024. La nueva ministra de Agricultura se ha desempeñado como procuradora judicial en temas agrarios y ambientales. Asimismo, cuenta con un destacado paso por el Ministerio de Ambiente y organismos internacionales. Estos cambios se suman a los anunciados por el presidente Gustavo Petro durante el fin de semana en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Bueno, pues se espera que en los próximos días continúe el presidente entregando nombres de los nuevos ministros en el medio de la renovación de su gabinete ministerial. Noticentro 1, CMI. Y en Medellín siguen las emergencias por las lluvias. Una persona murió por un derrumbe en la comuna 13 de esa ciudad. En la comuna 13 de Medellín, una mujer falleció sepultada en un derrumbe que destruyó la vivienda en la que se encontraba. La víctima tenía 22 años. Y en Frontino, una embarcación que transportaba a 3 funcionarios del ICBF naufragó. Según las autoridades, el hombre que los transportaba desapareció y a esta hora los organismos de socorro avanzan en la búsqueda. Y estamos con la activación de capacidad de respuesta ante la medida de tener que buscar a esta persona. Las autoridades confirmaron que hay alerta en el Urabá antioqueño por el huracán Beryl, en especial en los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí, Arboletes y Turbo. Hacer también una llamada de atención a todos los consejos municipales de gestión de riesgo de estos 4 municipios. Por demás es que los bañistas no estén cerca a las playas. La temporada de lluvias deja en Antioquia 12 fallecidos, 3 desaparecidos y 7.000 damnificados. Noticentro 1, CMI. Un nuevo puente construido por la comunidad en el cañón del río Micay, en Argelia, Cauca, se inauguró en las últimas horas. El hecho generó polémica cuando se supo que las disidencias de las FARC de Iván Mordisco aportaron entre el 10 y el 15% para la ejecución de la obra. En la vereda Honduras, un centro poblado de más o menos 600 pobladores, unos kilómetros abajo del famoso plateado en Argelia, Cauca, y en medio de las montañas sembradas de coca, se inauguró esta obra. Se trata de un puente sobre el río Micay que se construyó en un tiempo récord, 5 meses. Todos los recursos son de nuestras propias comunidades. En ningún momento hemos recibido ayuda del Estado, para nada, de todas las comunidades, no de uno solo ni de 2, no, todos. En especial también los que raspan hoja, los patrones. Ellos hacen su aportecito, voluntariamente. Honduras está ubicada a 110 metros sobre el nivel del mar y, según sus habitantes, las disputas entre las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia los llevaron a buscar nuevas vías de abastecimiento. La estructura puede soportar un peso de 35 a 40 toneladas y tuvo un costo de 650 millones de pesos.
Las personas beneficiadas somos todas las comunidades, aproximadamente unas 25.000, 30.000 personas beneficiadas. En la inauguración llamó la atención la presencia de integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias, quienes también aportaron entre el 10 y el 15% para la obra y para la maquinaria que se compró y se dejó en manos de estas comunidades del Micay. Noticentro 1, CMI. Las autoridades en Medellín detuvieron a varias personas señaladas de estar relacionadas con el asesinato de un extranjero en la capital de Antioquia. Según las autoridades, este año 31 extranjeros murieron en Medellín, de ellos 14 son americanos y 3 de Alemania. El último caso ocurrió en el barrio El Poblado, donde fue asesinado el empresario mexicano Horacio Pérez Ledesma, quien recibió varios disparos mientras compartía con un grupo de personas de su misma nacionalidad en un establecimiento comercial. Hoy las autoridades confirmaron la captura de 3 hombres señalados de participar en el crimen. Inmediatamente estas 3 personas, el conductor, el sicario y de igual manera el que iba conduciendo la motocicleta, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para lograr establecer qué fue lo que pudo haber sucedido en este hecho, los móviles, cuáles son las causas. Las autoridades confirmaron que el cuerpo será repatriado en las próximas horas con apoyo de la Embajada Mexicana y a esta hora permanece en medicina legal. Noticentro 1, CMI. El gobierno de Cuba se declaró en economía de guerra y aprobó una serie de medidas que incluyen recortes presupuestales. Las autoridades cubanas han asumido que la economía de la isla es similar a una economía de guerra. Fue en una reciente reunión del Consejo de Ministros que se acordó un paquete de medidas que buscan que el plan y el presupuesto de 2024 asuman las condiciones de la economía de guerra, un término que suele usarse en condiciones y en situaciones extremas y que las autoridades aplican a un país que terminó en el 2023 con una inflación del 30% al cierre del año, una economía contraída del 2% y una depreciación de la moneda cubana de más del 50% frente al dólar y al euro en el mercado informal. Noticentro 1, CMI. Las autoridades en Colombia están en máxima alerta por el paso del huracán Beryl, que llegó a categoría 5 con vientos de hasta 260 kilómetros. Por ahora hay alerta naranja en La Guajira y amarilla en 4 departamentos del Caribe. El huracán Beryl de categoría 5 que atraviesa el Mar Caribe tiene a 5 departamentos de la costa colombiana en alerta. La Guajira está en naranja y 4 regiones más en amarilla. Debido a la magnitud de este sistema, se pueden tener impactos indirectos relacionados con aumento de lluvias, de oleaje y con alteración en los patrones de vientos, principalmente en los departamentos ubicados en la costa Caribe y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las islas de San Andrés y Providencia ya están afectadas por otra onda tropical. Es la onda tropical número 15, estas son las precursoras de ciclones. En la medida en que aumente su intensidad pueden convertirse en un ciclón tropical, ya sea depresión, tormenta o huracán. Entonces estamos vigilando y monitoreando en caso de que esta onda tropical pueda convertirse en un ciclón, los estaremos informando. Hasta el momento, de todas maneras, estas ondas tropicales han traído impactos al territorio nacional relacionados con aumento de lluvias y de vientos. En un mes de temporada de ciclones ya se han presentado 15 ondas tropicales. Noticentro 1, CMI. Y la designada ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió que no podría haber acuerdos con beneficios para acusados de violación, tal y como lo plantean algunos borradores del proyecto de reforma a la justicia. La nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló que no podría haber reducción de penas ni beneficios judiciales para los violadores de menores de edad. Al contrario, señaló que la ley prevé protegerlos. Cuando se lanzó la ley 1098 de adolescencia e infancia, el artículo 194 impedía e impide la posibilidad de negociaciones en estos casos, precisamente porque hay un derecho reforzado frente a los menores. El principio pro infancia implica que yo debo proteger al menor frente a estos hechos. Las declaraciones de la nueva ministra irían en contravía del proyecto de reforma a la justicia que plantea la Corte Suprema de Justicia sobre otorgar beneficios judiciales a los violadores. Además, ella también habló de la preocupación que existe por los altos niveles
niveles de impunidad. La impunidad se ha extendido porque si tú miras la carga de la Fiscalía, 2.750.000 procesos y están archivando casi el 80%. Entonces el archivo es una inacción y en muchos de esos casos hay mérito para hacer la investigación. Entonces fíjate que no todo se soluciona por preacuerdos y principios de oportunidad. La nueva ministra de Justicia dijo que está esperando que fijen la fecha para posesionarse en el cargo. La ciudad de Pasto está bloqueada por una protesta de transportadores de carga. Reclaman soluciones ante los continuos cierres de la vía panamericana, rechazan el aumento de los combustibles y la instalación de un nuevo peaje, entre otros puntos. La alcaldía adoptó medidas especiales para enfrentar el bloqueo y evitar el desabastecimiento de combustibles. En Nariño, la Asociación Colombiana de Camioneros cerró las vías que comunican a Pasto con el resto del país y otros municipios del departamento, así como el área de frontera, y las razones son variadas, entre otras el incremento del precio del combustible y el cobro de un peaje que, según los transportadores, no se justifica puesto que la vía no ha sido construida en su totalidad. El tema de los vehículos de carga pesada ecuatorianos que le están quitando la carga a los colombianos. En infraestructura también vamos a perder el puente de Río Galíndez. Es un puente supremamente grande del cual no tenemos alternativas terciarias para poder conectarnos. En lo corrido del 2024 se reportan 45 bloqueos en el Cauca que afectan directamente a Nariño. Hoy, al menos 3 empresas lecheras no pudieron llegar hasta el departamento y, según la proyección, en 2 días no habría forma de almacenar la leche. No podemos responder ante un bloqueo afuera, un bloqueo más en el departamento de Nariño. El costo, ahorita no lo está asumiendo el Cauca, lo está asumiendo Nariño. Pero los más afectados siempre son los camioneros y los nariñenses. A razón de eso, y en este punto en particular, se está pidiendo una mesa técnica que conjure esos bloqueos, que los prevengan si es posible y que le den pronta solución. Tienen todo el derecho a hacer unas reclamaciones, pero no en el mecanismo del bloqueo, porque realmente afecta de una manera crítica. La crisis económica aumenta en el municipio de Pasto, que ya la tenemos bastante caída. Hoy el alcalde de Pasto emitió el decreto que restringe la venta de combustible. Por otra parte, se decreta la emergencia sanitaria que hoy se complica por los cierres que afectan al departamento de Nariño y genera pérdidas millonarias para la región. Veníamos con un grave problema de sobrecupo inclusive en los hospitales privados de Pasto del 120, 130% y hoy con este paro van a empeorar las cosas. La solicitud por parte de los manifestantes es que los ministros en titularidad lleguen hasta el punto de concentración y eviten un paro que se alargue en el tiempo. Noticentro 1, CMI. La Contraloría General alertó por otras irregularidades en la unidad de gestión del riesgo. El presupuesto de la entidad aumentó en un 300% durante la administración del entonces director Olmedo López. La Contraloría General dio a conocer 3 informes de auditoría, 1 fiscal y 2 de cumplimiento a la unidad de riesgo y encontró 11 hallazgos fiscales por un valor de 10.237 millones de pesos durante el 2023, es decir, durante la administración de Olmedo López y Sneider Pinilla. Se revisó los estados financieros y el patrimonio de la unidad y se concluyó que no tienen el manual de actividades contables, no tienen control y monitoreo sobre la ejecución de los recursos que se entregan a los municipios. La Contraloría advierte en esos informes sobre la posible desviación de recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo para la vigencia 2023 y señala en el informe que se presentó un aumento significativo del presupuesto de gastos de la entidad al pasar de 657.000 millones a 2,2 billones de pesos, lo que significó un incremento del 344% con referencia al presupuesto aprobado. El Tribunal de Bogotá aceptó una queja contra el juez que lleva el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ordenó escuchar a la defensa del exmandatario sobre una petición de nulidad del caso. Si este señor tiene visa. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe tuvo un nuevo revés, dado que el tribunal aceptó una queja contra el juez de su caso, tras la negativa de aceptar el estudio de una apelación. Así las cosas, el tribunal ordenó reabrir la discusión sobre una petición de nulidad sobre todo el proceso contra el exmandatario radicado por su defensa. Y es que este año arrancó formalmente el proceso contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, su defensa insiste en que se debe estudiar la anulación del proceso al argumentar una supuesta violación del debido proceso. El juez del caso tendrá que tener en cuenta la orden del tribunal para definir si anula el juicio al exmandatario o si lo deja en firme.
Noticentro 1, CMI. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que reanudará diálogos con el gobierno de Estados Unidos. A menos de 2 semanas de llevar a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que reanudará diálogos con Estados Unidos. He aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Por su parte, la administración del presidente Joe Biden le dio la bienvenida al diálogo con el gobierno venezolano. We, of course, welcome dialogue in good faith, and we support the Venezuelan people's desire for competitive and inclusive elections on July 28th. And we are clear-eyed that democratic change will not be easy and certainly requires a serious commitment. Y es que las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela comenzaron hace unos 2 años, donde lograron un acuerdo de intercambio de prisioneros y se logró programar la fecha para las elecciones presidenciales con la oposición, por lo que Washington levantó las sanciones petroleras contra el país. Sin embargo, a mediados de abril de este año volvió a imponer las sanciones, acusando al gobierno de Maduro de no cumplir plenamente con las garantías electorales, al inhabilitar a la principal líder de la oposición, María Corina Machado, para las presidenciales del 28 de julio. Noticentro 1, CMI. En la costa caribe colombiana se adoptó un plan especial para atender los efectos que generará el paso del huracán Beryl por la península de La Guajira. Precipitaciones fuertes se presentan en Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, litoral de La Guajira y zonas insulares, consecuencia del coletazo del huracán Beryl. En el norte de La Guajira se declaró la alerta naranja. Beryl sigue cerca del área marítima de la península y en su desplazamiento hacia el norte se prevén algunas afectaciones indirectas. En este momento ya hemos pasado al estado de alistamiento en La Guajira por las condiciones oceánicas y por el cambio en las mareas y el oleaje. Entonces, en este momento también está activa la sala de crisis ya para empezar a coordinar con la unidad, con los departamentos, específicamente con La Guajira, las acciones que se van a tomar, con la DIMAR, porque sí habrá restricciones en las embarcaciones y en el manejo que se le pueda dar a esto en el departamento de La Guajira, únicamente en el departamento de La Guajira. La Dirección Marítima ha emitido restricción de playa en las próximas 48 horas. Los hospitales del departamento se encuentran en alerta verde. Invitamos a la comunidad en general a estar atentos a los comunicados emitidos desde el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo. Aparte de La Guajira, los otros departamentos del Caribe siguen en estado de vigilancia. San Andrés y Providencia, el archipiélago, es el lugar de la geografía nacional que más posibilidades tiene de ser afectado por estos fenómenos, pero de momento pues también la situación es, por supuesto, un llamado a que los ciudadanos estén al tanto de las informaciones oficiales, pero en este momento no estamos ante una situación de grave peligro. Tenemos olas entre 1.5 a 3.5 que pueden llegar. Igualmente se prevén brisas, en este momento no tenemos, pero se prevén brisas en las últimas horas y estamos en total monitoreo del... Hacia el norte, el huracán se dirige a la península de Yucatán, en México y Jamaica. Noticentro 1, CMI. El saliente ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que convocar una constituyente sería meterse en una vaca loca para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Velasco agregó que están dadas las condiciones para un acuerdo legislativo que permitiría desarrollar las reformas en las que está empeñado el actual gobierno. El saliente jefe de la cartera de gobierno dijo que su marcha del Ejecutivo no se da por la discusión sobre una constituyente que planteó el presidente Gustavo Petro. En privado se lo dije a él y lo hablamos con él y en público también lo dije. Meter en este momento al país en una asamblea nacional constituyente, que no es fortalecer el poder constituyente, eso hay que diferenciarlo, sería meterlo en una vaca loca. El ministro dijo que entrega un Congreso con mayorías del gobierno y con una reforma pensional aprobada. Que le devuelve derechos que los trabajadores perdieron con la excusa de que se iba a generar más empleo en Colombia y no se vio.
y hoy tenemos una reforma laboral perfectamente viva, bien consensuada en Cámara. Sobre el escándalo de corrupción de Olmedo López, dijo que las declaraciones afectaron el desarrollo de la agenda legislativa del gobierno. No ha presentado, que yo sepa, absolutamente nada. Y no lo ha presentado porque no lo puede presentar. Uno no puede presentar pruebas de cosas que no existen. Aún no se conoce quién será el reemplazo de Velasco en el Ministerio del Interior. Noticentro 1, CMI. El jefe negociador del gobierno con la Segunda Marquetalia, Armando Noboa, reveló detalles sobre el mapa que se elaborará para determinar la presencia de ese grupo guerrillero en varias zonas del país y la ubicación que tendrían las fuerzas militares alrededor de esos lugares. Para el jefe negociador del gobierno, lo más importante que viene ahora en la mesa es la ubicación o georreferenciación en los municipios, corregimientos y veredas donde hace presencia la Segunda Marquetalia. La georreferenciación implica, por supuesto, la identificación de los lugares en donde están los destacamentos militares de la Segunda Marquetalia, y allí se menciona con detalle que ese trabajo debe adelantarse no solamente sobre las cabeceras municipales, sino también sobre las veredas y los caseríos. Pero yo quisiera insistir en que no se concibe eso como un acorralamiento de la fuerza, sino como una medida del Estado para acompañar también militarmente la protección de esos territorios. Una vez establecido este mapa de ubicación, se adoptarán medidas de reparación temprana a las víctimas. Se ha especulado mucho sobre la cobertura que tiene la Segunda Marquetalia. Los informes de inteligencia militar indican que sus destacamentos más numerosos se encuentran en los departamentos, en primer lugar, de Nariño y en segundo lugar de Putumayo. Hay unos grupos mucho más pequeños en el departamento de Vichada, tal vez en el sur de Caquetá. De la resistencia armada. El próximo ciclo de conversaciones será en Cuba y a él asistiría Iván Márquez como parte del equipo de acompañamiento político a la delegación de paz. Noticentro 1, CMI. Desde este fin de semana iniciará la prohibición de plásticos de un solo uso en el país. La ministra de Ambiente, Susana Mohammad, explicó los detalles de la forma como se aplicará la medida. El Ministerio de Ambiente ya tiene lista la reglamentación para prohibir 8 plásticos de un solo uso en Colombia. Desde el domingo 7 de julio saldrán del mercado las bolsas de punto de pago, las bolsas de rollo del Fruver, empaques de revistas y recibos, bolsas de lavandería, soportes de bombas o globos, copitos de algodón, pitillos y mezcladores. Y también la resolución, de acuerdo a la ley, prohíbe que las entidades públicas de todo el país, a partir del 7 de julio, adquieran productos plásticos de un solo uso, y también se da un régimen de transición para las bolsas adquiridas entre el 1 de enero del año 2024 y el 6 de julio. La ley invita al uso de materiales reciclables y verdes como alternativa. Ya 375 negocios verdes en Colombia que están trabajando en el reemplazo y en esta cadena circular, pitillos realizados por otro material, cambiar el material. ¿Cuál es la especificación que da la resolución? Que estos materiales alternativos bajo los cuales se definan estos usos sean 100% compostables a temperatura ambiente. Noticentro 1, CMI. En otras noticias, un juez de Nueva York que retrasó hasta el 18 de septiembre la sentencia contra el expresidente Donald Trump por la falsificación de registros comerciales en el caso de los pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels.
El juez colombiano Juan Merchan, que presidió el juicio penal del exmandatario Donald Trump por el caso de pagos ocultos a la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels, por el que el republicano fue declarado culpable de 34 cargos graves por falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016, ha decidido retrasar la condena hasta el próximo 18 de septiembre, sentencia que estaba programada para el 11 de julio, para conocer si el republicano iba a ser condenado a prisión o arresto domiciliario. Esta decisión llega después de que los fiscales de Manhattan se mostraran de acuerdo con la solicitud del equipo legal del exmandatario de aplazar su sentencia, luego de que la Corte Suprema dictaminara que Trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su periodo en la Casa Blanca. Por lo que el juez que supervisa el caso tiene que estudiar si el fallo del tribunal puede afectar su condena, lo que representa para el republicano un beneficio. Y en San Andrés las autoridades adoptaron un dispositivo de prevención y atención por las lluvias y los fuertes vientos que generará Beryl a su paso por el Caribe. El huracán Beryl, actualmente un devastador huracán de categoría 5, ha causado estragos en las Antillas y Jamaica con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Este fenómeno meteorológico ha generado preocupación en la región del Caribe, incluyendo a San Andrés y Providencia. Las autoridades locales han intensificado las medidas de preparación como medida preventiva en caso de la llegada del huracán. En declaraciones recientes han señalado que se está revisando y asegurando la disponibilidad de albergues, así como monitoreando constantemente el comportamiento del huracán para determinar su trayectoria. Los que están en el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo ya han activado todos sus planes de emergencia. También es importante comentar que los organismos de socorro estuvieron realizando estas visitas también encabezados del gobernador a todos estos puntos de alojamientos temporales. Con la amenaza inminente del huracán Beryl, la coordinación y preparación de las autoridades de San Andrés y Providencia son cruciales. Se insta a la población a seguir las indicaciones oficiales y a mantenerse informada a través de los canales oficiales para garantizar su seguridad durante este evento meteorológico extremo. Noticentro 1, CMI. Investigadores japoneses desarrollaron un robot que tiene piel viva hecha de células humanas. Investigadores japoneses han desarrollado un robot facial con piel viva hecha a partir de células humanas que la dotan de funcionalidades biológicas y expresividad, lo que podía contribuir al estudio de la formación de las arrugas o a reducir el uso de animales en los tests de cosméticos y medicamentos. Esto fue presentado como un nuevo escenario en la integración de tejidos biológicos con elementos mecánicos, pero también para debates sobre las posibles implicaciones. El equipo de investigación ha otorgado que la piel aplicada a los robots no solo les otorgue una apariencia más humana, sino que también tenga la capacidad de regenerarse. El embajador de Colombia en Bélgica y futuro vicecanciller Jorge Rojas aseguró que el gobierno tiene dificultades para la construcción de la paz total y alertó sobre la grave situación de derechos humanos que se registra en nuestro país. El embajador de Colombia ante la Unión Europea, Jorge Rojas, reconoció que el país tiene dificultades para implementar la paz total. Identificamos obstáculos que existen para que podamos avanzar más y mejor. Identificamos riesgos que persisten en Colombia y que requieren de un gran esfuerzo del gobierno nacional, y también identificamos desafíos para trabajar conjuntamente hacia el futuro. Desde la Unión Europea manifestaron apoyo para garantizar los derechos humanos en el país con el fin de avanzar con la paz total. Noticentro 1, CMI. Pese a la reunión entre congresistas del Partido Verde, aún no hay un acuerdo político sobre quién será el candidato o candidata de esa colectividad a la presidencia de la Cámara de Representantes en la próxima legislatura. Creo yo que falta un poco Marta Alfonso, Catherine Miranda, Duvalier Sánchez y Jaime Raúl Salamanca fueron citados a la sede del Partido Verde para definir quién será el presidente de la Cámara en la próxima legislatura. El Partido Verde tiene en ese momento 4 aspirantes a la presidencia de la Cámara, que debe aclararse cuál va a ser la manera en que de esos 4 se define 1 o 2 postulaciones para que el 20 de julio se defina quién es el presidente de la Cámara. Aunque aún no hay consenso, el Partido
partido buscaría llegar con dos candidatos, alguien más cercano al petrismo y otro alejado. He apoyado la agenda social del gobierno con un sentido crítico y propositivo, por supuesto. No voy a negar esa cercanía que está ahí, que de hecho la pienso colocar al servicio de una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero yo llevo haciendo política en el verde, no soy ni de pacto histórico. Y es que según los acuerdos políticos a esta colectividad le corresponde la presidencia de la Cámara en la próxima legislatura, que arrancará el próximo 20 de julio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la decisión de flexibilizar las medidas de racionamiento de agua en la ciudad. Esto después de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre la posibilidad de que se apliquen nuevos cortes en el servicio de agua. Esta semana inició el nuevo ciclo de racionamiento de agua en la capital y los cortes ya no serán cada 9 días sino cada 18. Además no habrá cortes diarios sino dejando un día de por medio entre sectores. Esa decisión hizo que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta cuestionando las nuevas medidas, a lo que el alcalde capitalino contestó. Quiero ratificar que las decisiones se han tomado de manera técnica, entonces vamos a seguir haciéndolo y vamos a estar listos a contestar obviamente todas las inquietudes que nos presente cualquier autoridad. El sistema Chingaza en este momento tiene un 42,76% de ocupación y de continuar esta tendencia se aspira a que se pueda llegar a la meta del 70% del nivel en octubre. Estamos hablando de un 28% por encima del nivel que tenía en el momento que iniciamos las medidas. Vamos bien, pero tenemos que llegar a un 70% en el mes de octubre. La rotura de múltiples tuberías debido al constante cierre y apertura de las redes para cumplir con el anterior esquema de racionamiento fue otro de los puntos que llevó a la flexibilización de las restricciones. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, anunció la entrega de nuevos recursos para impulsar los proyectos que adelantan víctimas del conflicto armado. Se trata de la gira Semillas de Paz, que destinó recursos por 57.500 millones de pesos en 6 departamentos del país a proyectos productivos para víctimas del conflicto. Se beneficiaron más de 2.600 familias campesinas en todo el país. Son 11 proyectos para seguir avanzando en la reforma agraria y consolidar los apoyos a la agricultura familiar, étnica y comunitaria. Entregar proyectos reales, debidamente financiados, concertados con la comunidad, con las asociaciones y lograr que el desarrollo rural haga que la reforma rural sea integral. La entrega de recursos se materializó en insumos, herramientas ganado, embarcaciones e infraestructura. Se reactivó la mesa de trabajo entre los transportadores y el gobierno nacional para definir el precio del diésel. Desde hace meses los contactos estaban suspendidos. Después de 5 meses se reanudaron las mesas de trabajo entre transportadores y gobierno. Aunque los transportadores ya entregaron una propuesta para definir el valor del diésel, el gobierno aún tiene reparos. Llegaron a algunos acuerdos mientras se define la fórmula. El diésel no puede subir hasta tanto no lleguemos a un acuerdo gobierno y sector transportador en todas sus especies. En 15 días se sentarán nuevamente. Ese es lo que nosotros le vamos a presentar, unos planes de reactivación económica para mirar a ver cuándo podemos subir el diésel, ya que el gobierno tome la decisión de reactivar economía y entonces así ya podemos hablar de alzas. Noticentro 1, CMI. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el primer lineamiento de seguridad nacional destinado específicamente a mantener a los trabajadores a salvo del calor excesivo. Tras las altas temperaturas que enfrentan algunas ciudades de Estados Unidos, el mandatario Joe Biden anunció una normativa por parte de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo para proteger a los trabajadores del campo, la industria, construcción y servicios del calor extremo, con la que se beneficiarán unos 36 millones de empleados. Bajo la nueva normativa, en caso de que el índice de calor sobrepase los 26 grados, los trabajadores deberán tener acceso a agua potable y a áreas de descanso aclimatadas cuando sea necesario. Si este índice, que incluye temperatura y humedad, es superior a 32 grados, el descanso tiene que ser de al menos 15 minutos cada 2 horas y los empleadores deberán hacer seguimiento de las condiciones de salud de ellos. Las normas propuestas también incluyen que los trabajadores nuevos en sectores con una exposición directa a las condiciones medioambientales tengan un periodo de aclimatación a las temperaturas. Noticentro 1, CMI. El expresidente Andrés Pastrana solicitó al presidente Gustavo Petro hacer públicas las razones de la demanda que interpuso el jefe de Estado en su contra.
El exmandatario aseguró que se enteró de la demanda de responsabilidad civil en su contra a través de la página de la rama judicial. Catalogó la demanda como un mecanismo de persecución. Usar el sistema judicial para perseguir opiniones contrarias a su pésimo gobierno viola flagrantemente, entre otros, los derechos fundamentales a la libertad de opinión, a la libertad de expresión y a la libertad de ejercer los derechos de la oposición consagrados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. La demanda fue interpuesta el pasado 28 de mayo y se suma a la acción judicial interpuesta por el presidente Petro en contra de Pastrana a finales de 2023. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante Modesto Aguilera por presunto abuso. La investigación la adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Aguilera, representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, fue denunciado por realizar presuntamente tocamientos indebidos a una joven de 18 años en un hotel de Barranquilla. Los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2020. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, anunció medidas que garantizarán el transporte de gas natural desde alta mar hacia la zona continental. De esta manera, el gobierno ya está trabajando en la implementación que garantizará el transporte de gas natural desde aguas profundas del Caribe hacia el continente y por ende hacia el interior del país. Se trabaja en una resolución que habilita la construcción de infraestructura que se requiere para el traslado de gas desde las plataformas en alta mar a través de tuberías, las cuales conectarán con Caño Limón Coveñas y la zona norte de La Guajira. Habilitar la infraestructura, las líneas de flujo que tenemos actualmente para que podamos acercar ya mucho más ese gas del mar Caribe colombiano hacia el interior del país. También se habilita que los productores y comercializadores puedan contratar esos proyectos de desarrollo. Hacia el 2027 ya tener el aprovechamiento de las primeras moléculas de gas del offshore en el continente y estar atendiendo la demanda del país. Para la ANH, esta medida permitirá una mayor incorporación y aumentar la vida útil de las reservas de gas natural en el país. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal del Ministerio de Hacienda, entidad del gobierno que vigila el recaudo de los aportes a la seguridad social, reportó un aumento de 500.000 trabajadores que este año entraron a cotizar a pensión y a salud. Mientras en enero de este año el número de trabajadores que cotizaban a Seguridad Social era de 12,7 millones de personas, hasta abril había aumentado a 13,2 millones de personas. Nuestro mercado laboral y nuestra economía ha venido en aumento. Debemos tener presente que también una de las cifras que más aumenta pues son aquellos cotizantes que trabajan para una entidad. Del total de trabajadores que cotizan a Seguridad Social, 2,2 millones corresponde a independientes y 11 millones a personas dependientes, es decir, con contrato laboral formado. Nosotros buscamos que los trabajadores se encajen, que digamos que tengan esa contratación laboral. No solamente van a tener su ingreso laboral, sino que van a poder contar con lo que es la protección del sistema. Los sectores con mayor número de cotizantes son las actividades profesionales, servicios administrativos, el comercio y el sector público. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras le propuso hoy al gobierno una estrategia para incentivar la compra y venta de vivienda en estratos medios y altos. A través de un comunicado, Asobancar y al gremio financiero le hace un llamado al gobierno para que adopte medidas para impulsar las ventas de viviendas no bis. Cada peso invertido en este sector genera 2,9 pesos en la economía. Dice que este segmento de la vivienda es un fuerte motor del mercado laboral. Genera 1 de cada 5 empleos en el mercado laboral colombiano. Además, propone que se expida una regulación que permita a los hogares destinar hasta el 40% de sus ingresos en la financiación de vivienda. Esto permitiría a aproximadamente 1,4 millones de hogares adicionales acceder a este mercado. La Procuraduría presentó reparos al proyecto de decreto del gobierno que plantea prohibir las exportaciones de carbón a Israel. Advirtió sobre la caída en los ingresos en los departamentos donde se explota el mineral. La Procuraduría alertó al Ministerio de Comercio sobre posible reducción de recursos de las regalías que ingresan a los departamentos de La Guajira y el Cesar por el proyecto de decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel.
Colombia recibe regalías por las exportaciones de carbón por el orden de los 650.000 millones de pesos al año. 100.000 millones de pesos de esas regalías se invierten directamente en los departamentos del Cesar y de La Guajira. Y no es claro en el decreto ni en los documentos que lo acompañan cuál es la forma en la cual se van a sustituir estos ingresos y esa inversión. Según los reparos de la Procuraduría, también preocupa un posible riesgo de daño antijurídico con ese proyecto de decreto y el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Israel, porque según ellos no existe justificación de la medida de prohibición de la exportación de carbón. El Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, catalogó como regular el desempeño de la economía colombiana en el primer semestre del año. Sin embargo, está proyectando mayor crecimiento entre julio y diciembre. El presidente de ANIF, José Ignacio López, mencionó algunos de los sectores que impulsaron la economía en el primer semestre y evitaron que el país cayera en recesión. En el sector agropecuario tenemos ahí algunas noticias positivas. En general, rubros de servicios les está yendo mejor. Por ejemplo, administración pública e entretenimiento siguen siendo de esos sectores que están mostrando un dinamismo económico mejor del que se anticipaba. ¿Están dadas las condiciones para que los hogares puedan aumentar su consumo en el segundo semestre del año? En la medida que el mercado laboral pues siga mostrando unas condiciones relativamente favorables, pues le va a permitir a los hogares de pronto tener un alivio y animarse, sobre todo en la temporada de fin de año, a tener un consumo más decidido. ANIF aumentó su pronóstico de crecimiento del PIB para este año a 1,7%. Noticentro 1, CMI. Claudia Palacios y Margarita Ortega. El huracán Beryl aumentó a categoría 5 mientras avanza por el Caribe. Este fenómeno natural que se acerca a Jamaica y a la República Dominicana ha dejado al menos 6 personas sin vida. Beryl atravesó este martes aguas abiertas, convertido en un monstruoso huracán de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, dirigiéndose a Jamaica luego de tocar tierra en el suroeste del Caribe, donde causó al menos 6 personas muertas. This already deadly storm was upgraded to a Category 5 storm as it heads towards Jamaica. The president has been briefed on Hurricane Beryl, and our administration is in close touch with territory and local officials. USAID and FEMA has resources and supplies pre-staged in the region with staff and partners ready to assist. We urge residents to stay vigilant and heed the warnings of local officials. Actualmente hay una alerta por huracán activo en Jamaica y un aviso para las islas de Gran Caimán, Pequeña Caimán, Caimán Brac y toda la costa sur de Haití. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se tiene previsto que Beryl comience a perder intensidad cuando atraviese Jamaica y pase cerca de la península de Yucatán en México el próximo viernes. El centro prevé que Beryl llevará vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales en Jamaica, donde los funcionarios advirtieron a los residentes en áreas propensas a inundaciones que se preparen para la evacuación. Este huracán es la tormenta de categoría 5 más temprana en la historia de la temporada de huracanes del Atlántico, la cual está alimentada por las aguas inusualmente cálidas del océano. Noticentro 1, CMI. Naciones Unidas condenó las órdenes israelíes de evacuación masiva en Jan Yunis. Proyectó que más de 250.000 habitantes serán desplazados. En una alerta en la que se detallaban intensos bombardeos israelíes en todo el enclave, la Agencia de la ONU de Ayuda para los Refugiados Palestinos, UNRWA, dijo que los gazatíes que huyen de Jan Yunis han tenido que levantar refugios a orillas del agua porque los campos de desplazados ya están abarrotados en la costa, advirtiendo que el caos y el pánico se está extendiendo en el sur de Gaza e informando que alrededor de 250.000 personas tendrán que huir de esta región. Initial estimates by UNRWA indicates that nearly 250,000 people may have resided in the areas that are subject to the evacuation at the time the order was given. Hace tan solo una semana la ciudad meridional estaba desierta después de que los intensos bombardeos israelíes destruyeran casas y edificios. Noticentro 1, CMI.